Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre del cielo que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta lectura que nos está llamando cada vez más en este domingo y en esta semana que iniciamos de nuestro tiempo ordinario. Ani Keñandere Saraiti, Ayepa Peñande Yara o Uma Becoñande Apuitepe, es decir, el tiempo de Navidad. Es ahí donde nosotros comenzamos a caminar con la presencia nada más y nada menos que del Señor, que nos acompaña, que nos ayuda para que nosotros podamos vencer todas tentaciones, todas las cosas negativas. Upeagina, la pedagogía de la Iglesia Pelañán de Yeyuhua. Entonces, por eso hoy ya nos está diciendo, en este camino nosotros tenemos que llegar a un objetivo esencial y fundamental. Y nos compara, como siempre, Jesús con algunos signos demasiado claros y demasiado lindos, porque te haya igual, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Es decir, cuando esa sal ya no tiene sabor. Nosotros tenemos muchas expresiones para decir este significado de lo hermoso, de lo lindo. Mi cuña monabe ya lleva de yuquete, etcétera, etcétera. Bueno, son expresiones, queridos amigos, simplemente que nos hacen entender, ¿verdad? Dentro de nuestra cultura también, para entender que el cristiano tiene que ser sal para los demás. Nosotros tenemos que hacer esa diferencia. Diga tú entonces la ñande aen, diga tú la ñande argel, diga tú entonces la peña y mejave, ña y mintejina. Eso es, dice, la sal si se vuelve sosa, es decir, volverse sosa significa, queridos amigos, que ya no tiene el sabor, ya perdió lo elemental y lo fundamental, ese mineral, en cuanto que es darle el sabor con todo aquello que después nosotros utilizamos, ¿verdad? Nos sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vea entonces ya no cumplió la misión, ya podemos lo ya podemos llevar y que tú te llama un bo. No sé cuántos asado pepe porque ya no sirve para nada. Después nos da otra simbología muy interesante, queridos amigos. Ustedes son luz del mundo, la luz, lo que ilumina. Y por eso incluso nosotros utilizamos mucho este símbolo de la luz en muchas oportunidades. Lleva ahí en el altar la luz que ilumina, el cirio siempre que presenta esa posibilidad de mirar, de ver. Ñandego ñamoñana upebe y gatujanguay ya lleva entero de a los esa o esa, pono que ñaikobe putungup, el Joshes. Joshes del hebreo que quiere decir la oscuridad, las tinieblas. No tenemos nada claro. Y sin embargo la presencia de Cristo y nosotros como alter Christi, otros Cristos, ya es esa peana, ya es esa peana la ñandera pisara ñandera peoía, ya allí cuamo otro pañande yaguatañena. En síntesis, con la luz quiere decir ya cuamba evala ya usean, ya cuamba evala ya posea, ya cuamba evala ya cotemeta ina, ya cuamba ella bañande ya huerajata coñandere cobe ayer. Y por eso dice, ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte.
Y esta es otra cosa importante, ¿verdad? Entonces la escuda, no sean ellos, yo soy la luz, yo soy el cristiano, etc. Porque si sos cristiano, queridos amigos, esa luz sí o sí tiene que estar. ¿Y dónde? ¿Dónde está ese cristiano? ¿Y cómo vamos a darnos cuenta? Es como esa ciudad que está allá, arriba, en la cima del monte. Entonces, es decir, que nosotros no tenemos excusas para decir, tiene gran luminaria para los demás, diga tú, porque quiere decir que ya de ya puseta y nada. Y así, queridos amigos, no se enciende una lámpara para meterla debajo de la cama, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Y después termina con la enseñanza, lleva Peñande Yara y Jaiseñande, como dando la conclusión y el punto certero. Brille así la luz de ustedes, cristianos. La añeteteno yandea lleva a la cristiana, entonces que brille nuestra luz ante todos los hombres, para que vean sus buenas obras. Después de la simbología, por eso que yo suelo decir, mío, criticar, obispo cuera y muchas cosas, algunos hablan de política, en la iglesia hay que ir a hablar de Dios. Entonces, esta es la política de Dios. Y por donde ella ve anilan de mondave, anilan de corrupto, o mira con las grandes políticas del Señor. Anga, o yo opino, oye, por un de cañores, anden de entenderse, y otro menos igual, uno sandía. Pero pegan de problema más, ñande ya en donde debe llevar. No con su palabra, sino que vos y tu conciencia. Así que, queridos hermanos, ya tu ponáquena coñan de yarañe, a peye, ñeñe, penuye, yapo. Para que sus buenas obras, no sus obras corruptas, porque hay buenas obras, entonces den gloria al Padre que está en los cielos. Que así sea. Que así sea.